Bueno, financieros, vamos a seguir con esto de los derechos de autor y no quiero que me sigan insistiendo. Soy amigo, soy profesional, pero desde luego agradezco mucho sus llamadas. No vuelvo a hacerlo en directo porque ya vi que es un poquito complicado. No van a quedarse sin chamba y demasiado intelecto en parte de abogados que se dedican a la materia, y de verdad que dar estos datos pues no los disminuye. Créanme en realidad que los videos son de apoyo para los que no tienen recursos y para difundir la cultura jurídica, no para dejarlos sin trabajo. Ya sé que mucho les costó entender esta legislación y desde luego en ese sentido es como valoran, ¿verdad?, el precio de sus actividades, pero no voy a dejar de señalar esto. Prometí que iba a ser nada más 5. Tengo material para hacer prácticamente en esta materia literalmente 60 videos, pero ok, voy a cumplir conmigo mismo porque me dicen mucho sus sugerencias, pero en realidad quiero apoyar, me interesa más la sociedad, la gente, mi México. Y entonces vamos a ver esta otra clasificación que tiene que ver con los creadores que intervienen, ¿verdad?, en la obra, en la originalidad de la obra, y por el número de creadores, pues la obra puede ser individual y desde luego pues eso les queda muy claro, ¿verdad? Las que han sido creadas por una sola persona también pueden ser obras creadas de colaboración, es decir, que no nada más fueron creadas por una sola persona, sino participaron con su originalidad, con su creatividad, varios autores. Y bueno, pues hay obras que a veces se confunden, ¿verdad?, entre las de colaboración y las colectivas. Dicen, bueno, pues que no es lo mismo la de colaboración si ahí participaron varios autores con la colectiva, y entonces ahí van a entender muchos de los trabajos de los que les encantan las colectivas, ¿verdad?, porque pues valen la pena. Son las creadas por la iniciativa de una sola persona, sea la persona fiscal o sea la persona moral, que las publica. O sea, esta sola persona que creó la obra, pero con el carácter de colectivo, de alguna manera, es quien las publica y las va a divulgar bajo su dirección y a su nombre, pero curiosamente en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración, es decir, prácticamente fueron colectivas, pero solamente dijimos, uno solo las va a publicar. Y en ese sentido, todos aquellos que han participado en su elaboración, que podríamos tenerlo ahí hasta como de colaboración, ¿verdad?, se funde en el conjunto de participaciones con vistas al cual no ha sido concebido, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. Entonces, cuando los inviten, ¿verdad?, vamos a hacer una obra, tú me dices, yo lo pongo, yo lo publico, yo me encargo, piénsenlo para que sepan de qué están hablando. Desde luego que en ese sentido, pues no es nada malo, la ley lo prevé, pero si tu finalidad es publicitarte, que te conozcan, pues a lo mejor en el caso de la de colaboración, pues adelante, te conviene, ¿verdad?, te dan tu crédito, pero en el caso de las colectivas, pues ya dependerá si quieres analizarlo o no a ese respecto. Hay la protección desde luego en la ley y naturalmente ustedes van a atender a que se concede ¿sobre qué? Pues sobre las obras, ¿verdad? ¿Desde qué momento? Pues desde el momento en el que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. A partir de ahí empieza la protección que otorga la legislación. Oye, y antes no tengo protección, no se vayan a confundir, no les vayan a salir el clásico chistoso. Yo una vez me encontré unos lindos, no voy a pronunciar su origen, pero no son de origen mexicano, ¿verdad? Y se sienten el papá de los pollitos, pero como dijo también acá toca Pérez Prado, ¿verdad?
Y entonces en ese sentido pues se quedaron muy desmotivados porque a veces piensan que tienen el control del conocimiento y la experiencia, pero ahorita están pasando su nación, ¿verdad?, por una convocatoria al mundo para desconocer los abusos de Trump, y me parece muy correcto porque hay gente intelectualmente muy destacada en esos lugares. Sin embargo, a este respecto, bueno, pues con relación a la protección ya dijimos a partir de qué momento y de que sean fijadas en dónde, en un soporte material, ¿verdad? Oye, y las electrónicas pues también se fijan en un soporte material y para que se les pueda otorgar esa protección. Desde luego, independientemente del mérito, destino o modo de expresión en la que se vaya a ¿qué? A divulgar, a publicitar, ¿verdad? Y el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos, y entonces por eso decimos que la ley no nada más se debería de llamar, ¿verdad?, de derechos de autor, y por eso dimos el otro nombre con el que van a quedar muy bien legisladores, asesores, porque a ustedes ya se les había ocurrido. Y desde luego, bueno, pues tanta gente que se dedica a la materia, pero no todos, ¿verdad? No todos tienen los despachos a nivel internacional, y en el caso concreto, pues hay algunos que se dedican a estudiar, que se dedican a trabajar en la materia y que pues les va bien, a otros muy bien, a otros exageradamente bien, y otros les encanta ejercerla para los efectos de ir desahogando algunas contradicciones que existen. Bueno, entonces en ese sentido, con relación a los derechos de autor y con relación a los derechos conexos, que ya saben que no es lo mismo, pues no requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado, ¿verdad?, al cumplimiento de formalidad alguna en términos de ley. ¿Cuándo? Pues ¿cuándo? Pues no, que esta ley me iba a servir para los efectos de que me otorgaran por medio de la ley a mi obra, en este caso, que pues, la protección de los derechos, pero ¿ante quién? Pues es como los registros, ¿verdad? Por eso es un registro ante terceros, pero quiere decir que porque no la registré cualquiera puede utilizar mi obra. No, es tu obra. Ya dijimos a partir de qué momento, a partir de que haya sido fijada en un soporte material. Olvídate del mérito, olvídate del destino, olvídate del modo de expresión. Nada que te aplican, ¿verdad? Las que luego le echaban al pobre, dicen que soy un payaso, porque pues en ese sentido pues mucho se dijo, ¿verdad?, y otro en paz descanse, que en realidad no eran los autores, que no eran obras originales, que se las chutaban de otros, que ellos en realidad eran artistas y ejecutores o ejecutantes para la materia, y no se vale que eso ocurra. Entonces, cuando tengas un problema, pues ya sabes en dónde, ¿verdad?, para que no te digan, no, hombre, como no la registraste, bye bye. Entonces tengan cuidado. Y entonces la fijación, para que entiendan qué es la fijación, desde luego es la incorporación, llámenle como quieran, letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos, en que se haya expresado, ¿verdad?, su originalidad sobre la obra, su creatividad. Y de las representaciones pues también pueden ser digitales, de aquellos en que cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permitan su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Y entonces nada de que perdí los derechos, y todo esto viene porque, bueno, platicando con un abogado amigo, pues surgió esta duda a este respecto, y desde luego, bueno, pues habrá que entender, ¿verdad?, qué son los derechos morales y qué son los derechos patrimoniales. Por el momento, muchas gracias. Les agradezco su fina atención. Estoy para servirles. Nos fuimos un poquito largo. Alex Paz y PG Lawyers, a su servicio.